Hola, hola, buenas tardes. Aquí estamos, seguimos con abrir la Biblia después de un tiempo de oración tan lindo. Gracias a Dios por la actitud de intercesión de nuestra iglesia y seguimos enganchados con la esperanza en que el Señor responda a todos los pedidos y agradeciendo desde ya, desde antes, agradeciendo lo que Él va a hacer. Bueno, hemos llegado a Sofonías, lindo nombre. Sofonías nos es cercano porque ahora me acordé que el final de todos nuestros cultos es con la hermosa voz del locutor y con el pasaje final del libro de Sofonías, ¿sí? Esperanzado, hermoso, pero antes de llegar a lo esperanzado y hermoso, hay que transitar por otro libro duro, muy hermoso en su redacción, en su escritura, pero duro como todos estos profetas menores en cuanto a la forma en que Dios quiere dar un mensaje. Bueno, muy interesante la vida de Sofonías. Dice, esta es la palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusí, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. De manera que era, si no me equivoco, cuarta generación, bisnieto del gran rey Ezequías, ese que Isaías oró por él y se sanó de una enfermedad, Dios le dio más años y fue uno de los grandes reyes de Judá. Ahora, al parecer, siempre he pensado que Isaías era un profeta de la corte, que estaba muy cerca, especialmente por esto de Ezequías, pero más cerca estaba Sofonías. Se dice que hay dichos que demuestran, algunos elementos que demuestran como que él, bueno, siendo bisnieto de un rey, que él estaba con gran influencia y con gran cercanía en la corte, en los asuntos, en los temas de la corte, en los temas políticos, ¿sí? Pero agrega el versículo 1, durante el reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, ¿sí? Yo espero que alcance el tiempo hoy porque para el final quisiera leer algo acerca del rey Josías, otro de los grandes reyes de Judá, pero que tiene mucho que ver con esta advertencia de Dios y con esta palabra de Dios. Y buenísimo poder conectar la parte histórica con el profeta, porque si nosotros leemos estas profecías de los profetas menores y de los profetas mayores, sin tener en cuenta mínimamente el contexto histórico, perdemos mucho del verdadero significado, ¿no? Fíjense todo lo que vimos de Abdías, de Jonás, de Nahum, ubicándolos algo por lo menos en su tiempo, y entonces eso nos ayuda a entender por qué Dios está dando ese mensaje y qué está pasando con aquellos que son los destinatarios del mensaje. Si una fecha, si dice que Sofonías tuvo palabra de Dios durante el reinado de Josías, Josías reinó entre 640 y 609, ¿sí? Van bajando los números hasta el año 1 en que nació Jesús. Entonces, en ese tiempo, Sofonías se cree que pudo haber tenido acceso a los documentos de Amós y de Isaías, anteriores a él, pero que ya circulaban las profecías por escrito. Bueno, así que muy interesante, pero vamos a ver esta profecía en relación con lo mucho que sabemos del tiempo del reinado de Josías, pero eso lo vamos a ver al final. Había un tema que está acá permeando el libro, que es esa frase del día del Señor, ¿sí? Esa perspectiva que ellos tenían, no a la segunda venida porque no conocían a Jesús, pero sí el día que el Señor se manifestara con todo su poder sobre los imperios, sobre los reinados y sobre las personas, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver
el libro de este que nos dejó, breve, tiene 3 capítulos, que nos dejó este profeta que creía o que había recibido, y él lo creía, la inminencia del día del Señor y castigo por la apostasía, ¿sí? Así como vimos todo lo que era contra Siria, que era muy duro por todas las cosas de ellos, la crueldad, la maldad, pero acá el tema es la apostasía, ¿sí? Bien, empiezo, versículo 2, dice el Señor: arrasaré por completo cuanto hay sobre la faz de la tierra. Arrasaré con hombres y animales, con las aves del cielo, con los peces del mar, con ídolos e impíos por igual. Las 3 primeras líneas hablaban de la creación, ¿no? Hombres y animales, las aves, los peces, pero después con ídolos e impíos por igual. Y ese es un verso muy importante. Acá Dios empieza a hablar contra la idolatría y todo el desvarío del ser humano. Y vuelve a decir: exterminaré al hombre de sobre la faz de la tierra. Y el titulito este, que no vino en la Biblia, pero que nos ayuda a ubicarnos, dice: juicio contra Judá. Así que acá no estamos hablando más de Asiria, de Nínive, Judá. Dice el Señor: extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar todo rastro de Baal y hasta el nombre de sus sacerdotes, a los que en las azoteas se postran en adoración ante las estrellas del cielo, a los que postrados en adoración juran lealtad al Señor y al mismo tiempo a Moloc. Ah, bueno, vamos a volver atrás porque si no, no entendimos. Hasta los sacerdotes, ¿sí? ¿Qué sacerdotes? Los sacerdotes del Señor, los que se postran en adoración ante las estrellas del cielo, a los que juran lealtad al Señor y al mismo tiempo a Moloc, ¿sí? A los que estaban mezclados, como sabemos, por los terribles y malos reyes de Israel, de Judá, y a los que se apartan del Señor y no lo buscan ni lo consultan. Así que van a caer todos por igual, ¿sí? Silencio ante el Señor omnipotente, porque cercano está el día del Señor, ¿sí? Claridad que el Señor le dio a Sofonías para decirlo de esta manera. Ha preparado el Señor un sacrificio y ha purificado a sus invitados. En el día del sacrificio del Señor castigaré a los funcionarios y oficiales del rey y a cuantos se visten según modas extrañas. No logré saber qué era lo de las modas extrañas, pero evidentemente había algunas prácticas que no eran aceptadas por el Señor. Ahora, lo vimos también en lo de Nínive: castigaré a los funcionarios y oficiales del rey. Ahí no era solamente la cabeza del rey, eran los que lo rodeaban. Y vamos a ver peor un poquito más adelante. En aquel día castigaré a cuantos evitan pisar el umbral. Esto parecía ser que era alguna, no un toque, pero sí una práctica de algo, a los que llenan de violencia y engaño la casa de sus dioses. Así que lo de pisar el umbral tenía que ver con los templos. Ahora, cuando habla de violencia y engaño ya no es solamente idolatría, ¿no? Ya la perversión es completa. Aquel día se oirán gritos de auxilio desde la puerta del pescado, gemidos desde el barrio nuevo y gran quebranto desde las colinas, afirma el Señor. Giman habitantes del barrio del mercado, no tengo idea, pero evidentemente lugares ubicables. Aniquilados serán todos sus mercaderes, exterminados cuantos comercian con plata. Así que primero empezó con los funcionarios, acá sigue con los que se enriquecen con los mercaderes. En aquel tiempo registraré Jerusalén con lámparas para castigar a los que reposan tranquilos, como vino en su sedimento. Estos poetas tenían unas lúcidas imágenes para comparar problemas espirituales con elementos materiales que ayudaran a unir la imagen con la realidad.
Y a los que piensan, el Señor no va a hacer nada, ni para bien ni para mal. Acá está la arrogancia del hombre en grado sumo. En botín se convertirán sus riquezas, sus casas en desolación, edificarán casas pero no las habitarán, plantarán viñas pero del vino no beberán. Y de nuevo ya se acerca el gran día del Señor, a toda prisa se acerca. El estruendo del día del Señor será amargo. Esto es una imagen de sabor. Y aún el más valiente gritará. Miren ahora la enumeración que viene puesto de una manera que hace que uno se detenga. Día de ira será aquel día de acoso y angustia, día de devastación y ruina, día de tinieblas y penumbra, día de niebla y densos nubarrones, día de trompeta y grito de batalla contra las ciudades fortificadas, contra los altos bastiones. Esto hay que leerlo así, sino día de horror, horror para todos. Dice en el 17, de tal manera acosaré a los hombres que andarán como ciegos, porque pecaron contra el Señor. 18, no los podrá librar, ni su plata ni su oro, en el día de la ira del Señor. ¿Sí? Está claro ahí la meta de todo esto, ¿sí? Ni lo que tengan, ni lo que sean, nada los podrá librar. En el fuego de su celo será toda la tierra consumida, en un instante reducirá a la nada a todos los habitantes de la tierra. Una pequeña posibilidad, una ventanita, dice, humíllate hasta el polvo, nación no quebrantada. ¿Sí? No puedo evitar de ir a segunda de Crónicas 7, ¿se acuerdan? 7:14. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré mi pecado y restauraré su tierra. Acá lo dice, humíllate hasta el polvo, nación no quebrantada, hazlo antes que se cumpla lo que he determinado y ese día se desvanezca como la brizna. ¿Ah? Antes que caiga sobre ti la ira ardiente del Señor, antes que venga sobre ti el día de la ira del Señor. Los hebreos tenían muy en claro esto de que habría un día de la ira del Señor y sin embargo no cambiaron. Pero acá en el 3:2, capítulo 2, versículo 3, vuelve otra vez un pedido del Dios amante. Busquen al Señor todos los humildes de la tierra, los que han puesto en práctica sus normas, busquen la justicia, busquen la humildad. Tal vez encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. Tal vez. Quedamos listos con Judá, porque ahora, como otro de los profetas, me acuerdo de Amós, empieza contra los pueblos vecinos, juicio contra los filisteos. Gaza quedará abandonada y Ascalón acabará en desolación. Asdod será expulsada a plena luz del día y Ecrón será desarraigada. 4 de las famosas ciudades de la zona, que es la zona de la llanura de la costa sobre el mar Mediterráneo, donde David se la pasó luchando contra los filisteos y los filisteos seguían estando ahí. Hay de la nación queretea que habita a la orilla del mar. La palabra del Señor es contra ti, Canaán, tierra de los filisteos. Bueno, un montón de cosas más. Viene otro juicio en el 8. Contra Moab y Amón. Desde el día en que fui a Génesis y me enteré de que Moab y Amón eran los hijos de Lot, me da ganas de llorar cada vez, Parientes de Abraham, podían haber estado en la línea de sucesión de la bendición de Dios, y sin embargo se transformaron en pueblos enemigos que en vez de ayudar y estar juntos, estaban en la vereda opuesta. Dice Dios, he oído los insultos de Moab y las burlas de los amonitas que injuriaron a mi pueblo y se mostraron arrogantes contra su territorio.
Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, que Moab vendrá a ser como Sodoma y los amonitas como Gomorra. Se volverán campos de espinos y minas de sal, desolación perpetua. Y vienen dos versos paralelos hermosos. El remanente de mi pueblo los saqueará. Los sobrevivientes de mi nación heredarán su tierra. ¿Sí? Rotundo. Lo mismo está diciendo. Y habla, en lo que hemos visto estos días, por primera vez del remanente. Esa idea de esperanza que Dios dejó, que decía que iba a haber un remanente después de tantas cosas como les iban a pasar. Muy bien, sigue. Este será el pago por su soberbia y por injuriar y despreciar al pueblo del Señor Todopoderoso. El Señor los aterrará cuando destruya a todos los dioses de la tierra, y así hasta las naciones más remotas se postrarán en adoración ante Él, cada cual en su propia tierra. O sea que Dios está abriendo posibilidades a que una vez que desaparezcan esos enemigos, esos sobrevivientes puedan llegar a adorarle. Viene el juicio contra Asiria. Asiria, todavía estaba Asiria, ¿sí? No sé si lo dije ayer, Nínive fue destruida en el 612, así que era en el tiempo que estaba profetizando Sofonías, pero todavía no había caído. Dice el Señor, Él extenderá su mano contra el norte y aniquilará a Asiria y convertirá a Nínive en desolación. Se está uniendo a la profecía de ayer de Nahum. Dice, se tenderán en medio de ella los rebaños, todos los animales del campo, resonarán por las ventanas sus graznidos, habrá asolamiento en los umbrales, las vigas de cedro quedarán al descubierto. Y una burla de Dios acá, esta es la ciudad alegre que habitaba segura, la que se decía a sí misma, yo y nadie más. Hemos escuchado a algunos, ¿no? Creer que eran nadie más. Cómo ha quedado convertida en espanto, en guarida de fieras. Todo el que pasa junto a ella se mofa y amenaza con los puños. La alegría que vimos ayer cuando cayera Asiria. Muy bien, capítulo 3, el futuro de Jerusalén. Ay de la ciudad opresora, rebelde y contaminada. Esta era Jerusalén. No atiende a consejos ni acepta corrección. No confía en el Señor ni se acerca a su Dios. Acá viene una lista, ¿eh? Las autoridades que están en ella son leones rugientes. Sus gobernantes son lobos nocturnos que no dejan nada para la mañana. Sus profetas son impertinentes, hombres traicioneros. Sus sacerdotes profanan las cosas santas y violentan la ley. Cayeron todos, ¿eh? Autoridades, gobernantes, profetas y sacerdotes. Todas las autoridades, todos los líderes, todos ellos son los primeros que van a estar bajo el juicio del Señor. Pero, cuando viene un pero, paramos y esperamos algo bueno, pero el Señor que está en ella es justo, no comete iniquidad. Cada mañana imparte su justicia y no deja de hacerlo cada nuevo día. Pero el inicuo no conoce la vergüenza. Dice Dios, exterminé naciones, quedaron desolados sus bastiones, dejé sus calles desiertas y nadie pasa por ellas. Quedaron arrasadas sus ciudades y sin habitante. Bien, y en el 8 dice, espérenme, por tanto, hasta el día que me levante a buscar el botín, afirma el Señor. Porque he decidido reunir a las naciones para derramar sobre ellas mi indignación, toda mi ardiente ira. En el fuego de mi celo será toda la tierra consumida. Bueno, y acá empieza la promesa, ¿eh? Después que Dios les puso la mano en el cuello, dice, purificaré los labios de los pueblos para que todos invoquen el nombre del Señor y les sirvan de común acuerdo. Desde más allá de los ríos de Cus, Egipto,
de la zona de Egipto, me traerán ofrendas, mis adoradores, mi pueblo disperso. Aquel día no tendrás que avergonzarte más de todas tus rebeliones contra mí. Quitaré de en medio de ti a esa gente altanera y jactanciosa, y así nunca más volverás a ser arrogante en mi santo nombre. Y acá habla lo que tanto me gusta del remanente. Dice, dejaré un remanente en medio de ti, un pueblo pobre y humilde. En el nombre del Señor se cobijará el remanente de Israel. No cometerá iniquidad, ni dirá mentiras, ni se hará engaño en su boca. Pastarán y se echarán a descansar sin que nadie los espante. Larga gritos de alegría, hija de Sión, da gritos de victoria, Israel, regocíjate y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. Acá no está hablando de los dos pueblos, ¿no? Lo está llamando Israel también y está hablando a Judá, pero Israel era Jacob. El Señor te ha levantado el castigo, ha puesto en retirada a tus enemigos. El Señor, Rey de Israel, está en medio de ti. Nunca más temerás mal alguno. Aquel día te dirán a Jerusalén, no temas Sión ni te desanimes, porque el Señor, acá viene la bendición de fin de los cultos, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso, se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos como en los días de fiesta. Y los últimos versículos, yo te libraré de las tristezas que son para ti una carga deshonrosa. En aquel tiempo yo mismo me ocuparé de todos los que te oprimen, les daré a ustedes fama y renombre en los países donde fueron avergonzados. Yo los traeré en aquel tiempo, los reuniré. Daré a ustedes fama y renombre entre todos los pueblos de la tierra, cuando yo los restaure ante sus mismos ojos. Así lo ha dicho el Señor. Qué tristeza pensar en todo lo que pasó el pueblo hebreo cuando tenía sobre sus cabezas esta promesa. Pero el hombre decide finalmente. Cuando Sofonías recibió esta profecía, si vuelvo a la fecha, Josías reinó entre 640 y 609. No sé cuánto exactamente, pero digamos, la mitad de su reinado o el comienzo de su reinado fue común. Su padre fue Amón, su abuelo fue Manasés, ¿sí? El otro era el gran Ezequías. Manasés y Amón fueron pésimos, reyes de lo peor. Josías es el que empezó a reinar a los 8 años y su mamá fue la ejecutora hasta que tuvo la mayoría de edad. De manera que fueron pasando esos años en los cuales había que decidir si seguir a los antepasados o cambiar las cosas. Cuando Sofonías recibió esta palabra tan dura contra Judá, todavía no había venido ese cambio extraordinario que hubo por la obra del rey Josías. Así que lo vamos a buscar. Lo tomé de Crónicas y también está en Segunda de Reyes 22-23. Esto es Crónicas 34. Voy a leer un poquito porque hay varios capítulos de lo extraordinario que fue la reforma espiritual de Josías. Quizás alguno se acuerde algo. Pero lo primero que hizo Josías, que me sorprendió tanto, mandó buscar el dinero que estaba guardado en el templo hizo que entregaran el dinero a los que supervisaban, el dinero era de las ofrendas, a los que supervisaron la restauración del templo, y esto se lo dieron a los trabajadores que estaban reparando y restaurando el templo. También les dieron dinero a los carpinteros y albañiles a fin de que compraran piedras de cantera y madera para las vigas. Y dice, estos hombres realizaban su trabajo con honradez. De modo que este rey vino y de las primeras cosas, cuando fue mayor de edad, empezó a hacer fue pagar lo que se debía a los obreros. Qué bueno me pareció esto en este tiempo.
Pero cuando fueron a buscar todos esos dineros acumulados, el sacerdote encontró el libro de la ley del Señor dada por medio de Moisés. Y le dijo, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Y entonces se lo llevaron al rey. Consultaron al Señor qué tenían que hacer con eso. Miren ustedes la sorpresa en el año 600, después de toda la historia que tenía sobre sí Israel. Y entonces quien consultó le dijo al rey Josías, así dice el Señor Dios de Israel, díganle al que los ha enviado, que yo, el Señor, les advierto, voy a enviar una desgracia sobre este lugar y sus habitantes, y haré que se cumplan todas las maldiciones que están escritas en el libro que ha leído ante el rey de Judá. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y con todos sus ídolos han provocado su furor. Por eso arde mi ira contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá, que los envió a consultarme, díganle que yo, el Señor Dios de Israel, digo en cuanto a las palabras que él ha oído. Como te has conmovido y humillado ante mí al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, y te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado. Yo, el Señor, lo afirmo. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que voy a enviar sobre este lugar y sobre sus habitantes. Todo esto que el Señor estaba anticipando es lo que había dado a Sofonías, ¿sí? Y lo que acabamos de leer es esa palabra que dio Dios a Judá para que se arrepienta, ¿sí? Después de eso pasó que apareció en el libro de la ley y que entonces está la celebración de la Pascua, cómo lo leyeron, cómo volvieron a decir, este es nuestro Señor, aceptamos toda su ley, obedeceremos, a ver si lo encuentro, se comprometió a seguir al Señor y a poner en práctica de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, preceptos y decretos, cumpliendo así las palabras del pacto escritas en este libro. ¿Sí? De modo que, qué tremendo, qué bueno es entender la historia, porque si no, leemos a Sofonías como otro de los profetas que estuvo siendo vocero de la destrucción que iba a ser el Señor. Pero bueno, un alivio. Después de esta palabra que dijo Sofonías, que tuvo que dar, vivió él en el tiempo en el cual Josías fue el que guió para recomponer la relación con el Señor, al menos durante este reinado. Porque después sabemos que en el 586 iba a venir Babilonia sobre Judá. Pero en este tiempo, por eso quizás Sofonías termina con una palabra tan esperanzada, donde el Señor habla de que va a guardar un remanente, que eso iba a ser para tiempo adelante. Pero el tiempo que vivieron con Josías, a partir de ese momento de encontrar el libro de la ley, fue un tiempo extraordinario de volver a encontrarse con el Señor y de volver a recuperar la fe, la obediencia, la adoración. La celebración de la Pascua fue tremenda. Capítulo 35 de Segunda de Crónicas. Muy bien, terminamos por hoy. Nos falta como libro pequeño Ageo, que es muy interesante y que es en otra época más adelante, de manera que pudimos recorrer con estos libros distintos momentos del tiempo de la historia de Israel y Judá cuando Dios mandó a estos profetas tan especiales. Muy bien, terminamos, cerramos la Biblia, seguiremos mañana si Dios quiere, que Dios los bendiga mucho, que sigamos la programación toda esta tarde, que tengamos un día hermoso en el Señor. Hasta mañana.